Bienvenido una vez más a tu canal de todo un poco. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más de estos contenidos que seguiré subiendo. Bueno, hoy les traigo una review del Huawei P30 Pro y vamos a comenzar con su diseño. Este cuenta con unos laterales y marcos reducidos, ya que este dispositivo posee una pantalla curva, la cual le da un diseño espectacular. Tiene un acabado en cristal y aluminio, el cual al tocarse se siente la calidad de este dispositivo. En la parte superior podemos apreciar la cámara frontal de 32 megapíxeles, un sensor infrarrojo y un micrófono, y tiene unos bordes redondeados. En su lateral derecho tenemos la botonera de volumen y el botón de power con una tonalidad roja, el cual también puede convocar el asistente de Google dependiendo del tiempo de pulsación. En la parte inferior este dispositivo cuenta con un solo altavoz, aunque no tenga sonido estéreo, suena bastante bien. Tiene un puerto USB tipo C 3.0 y la bandeja Nano SIM y la Nano SSD, que es la que es exclusivamente de Huawei. Y como podemos apreciar, este dispositivo no integra lo que viene siendo los altavoces en la pantalla superior, como estamos acostumbrados en algunos dispositivos que tienen como si fuera una mallita. En este caso no, está integrado debajo de la pantalla. Bueno, y aquí viene el punto fuerte en este dispositivo, y es su cámara, el cual cuenta con un sensor principal de 40 megapíxeles, gran angular, apertura 1.6, más otro de 20 megapíxeles, super gran angular con apertura f2.2, y el tercer sensor, un sensor periscopio de 8 megapíxeles con una apertura focal de 3.4. Este sensor no es muy bueno de noche, pero aún así en el día da buen uso, el cual tiene un zoom de 5 aumentos y con la ayuda de la inteligencia artificial puede llegar a 10 aumentos, el cual veremos más adelante. Y una cuarta cámara con tecnología TOF o cámara 3D que se encarga de la profundidad de campo, que es para el modo retrato. Bueno, y aquí les dejo algunas tomas que puedo tomar con la cámara del Huawei P30 Pro para que puedan apreciar la calidad y la nitidez que posee este dispositivo. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Audio Jungle. Aquí nos encontramos con un hermoso panel que tiene unos ángulos de visión muy buenos. En cualquier posición que puedas verlo, se verán sin problema. Los colores muy bien balanceados, interpretación de blanco excelente. Este panel cuenta con una dimensión de 6,47 pulgadas y una resolución máxima de 2340 por 1080. Esta cambiará dependiendo qué contenido vea. Así el dispositivo ahorrará batería. Es un hermoso panel con tecnología OLED. La verdad que tiene muy buena interpretación de colores. A mí en lo personal me gusta mucho. Y la verdad que no es uno de los mejores. Hay dispositivos que tienen mejores paneles que este. Pero aún así la tonalidad de contraste, los negros están excelentes. La verdad, muy buen panel. Por otro lado el brillo muy bueno, tiene un brillo muy alto en lo que viene siendo, si lo vas a utilizar en el día no va a tener ningún tipo de problema. Si lo utilizas en la calle o necesitas revisarlo de un pronto, ya que la luz del sol estorba demasiado en algunos dispositivos, en este caso no. Bueno, y en lo que viene siendo el desbloqueo, bueno, aquí tenemos desbloqueo facial, también tenemos por huella. El desbloqueo facial funciona excelentemente, el de huella también. Y en lo que viene siendo el procesador, bueno, aquí en este caso tenemos un procesador muy bueno, el cual es un procesador octa-core de la Kirin, el 980, que es de la Huawei, el cual integra dos cortes A76 a 2.6 MHz y dos cortes A76 a 1.92 MHz y cuatro corte A55 a 1.8. y en este dispositivo tengo 6 GB de RAM. También tenemos carga inalámbrica, carga reversible. El dispositivo también integra varios tipos de carga. En este caso el dispositivo cuenta con una carga base de 40 watts. La verdad que en 30 minutos, en 39 minutos tenemos más de 15 horas disponibles. La batería es de 4200 mAh. La verdad, en el día entero me dura bastante bien. Bien, eso es todo por el momento. Espero que este contenido te haya servido de ayuda. Si es así, por favor dale like, suscríbete y comparte este video para seguir subiendo contenido de una forma más rápida y sencilla.